¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para documentar asuntos importantes de la vida pública que nos afectan, que nos interesan. Y de esa manera tener más elementos de convicción, más elementos estadísticos, más elementos que nos permitan conocer la realidad para entenderla y comprenderla mejor. El personal del Poder Judicial de la Federación continúa en paro con el argumento de que la reforma constitucional que obliga a la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular directo atenta contra la carrera judicial, que presumiblemente se construye con base en la preparación, los concursos de oposición y los méritos de los servidores públicos que pretenden ascender en la estructura laboral. Sin embargo, no se habla de la perniciosa forma como han sido asignados durante décadas, por favoritismo y por relaciones familiares, los puestos de trabajo importantes en la administración de la justicia. Pocos mencionan que el mérito y la preparación no han sido, en forma natural, los argumentos para avanzar y ascender en el terreno de la administración de justicia, pues el Poder Judicial está determinado en gran medida por el nepotismo, que impone la presencia de familiares de ministros, magistrados y jueces en la estructura laboral, de tal manera que, según estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en 2022, por lo menos el 49% del personal del Poder Judicial de la Federación, es decir, alrededor de 24,546 trabajadores, tenían al menos un familiar laborando en los diferentes tribunales o juzgados federales. En la diapositiva número 3 vemos con toda claridad, de manera estadística, cómo ha ido ascendiendo el número de parientes de familiares en el Poder Judicial que llegan a los cargos por recomendaciones o por influencias y no necesariamente por méritos en el desempeño de su trabajo. Esta diapositiva número 3 nos muestra, por ejemplo, que en el 2015 el 40,3% de los empleados del Poder Judicial tenían por lo menos un pariente en la estructura de la Administración de Justicia. Eso en el 2015, 40,3% tenían parientes en la estructura del Poder Judicial. Pero si nos vamos a la última estadística de este estudio que hizo el Consejo de la Judicatura en el 2022, vemos que el 48,5% de los trabajadores del Poder Judicial tienen algún pariente o familiar en la estructura de la Administración de Justicia. El estudio sobre el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, presentado en el Consejo de la Judicatura Federal el viernes 9 de diciembre del 2022, establece además que el 67%, es decir, 616 de los órganos jurisdiccionales, nos referimos a tribunales o juzgados, que integran el Poder Judicial de la Federación,
en 616 tribunales o juzgados que integran el Judicial de la Federación, se reportó que entre su personal había servidoras y servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaban en áreas bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal. En 2021, la cifra del nepotismo ascendía al 82.6%, es decir, 723 de los juzgados o tribunales de todo el Poder Judicial, de modo que en ese aspecto hubo una disminución de casos de nepotismo en 107 tribunales o juzgados del Poder Judicial entre el 2021 y el 2022, pero en ese momento ya se aplicaba una política que pretendía inhibir la práctica del nepotismo en el Poder Judicial, algo que definitivamente no ha podido ser erradicado. Realizado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuando todavía era presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, el estudio sobre nepotismo en el Poder Judicial advertía también que el 23.75% del personal, escuche usted, el 23.75% del personal tenía más de 4 familiares trabajando en la Administración de Justicia. Se concluyó que en el 2022 los magistrados tenían cada uno de ellos en promedio 4 familiares trabajando en el Poder Judicial. Se identificaron los casos de 16 magistrados que contaban con más de 13 familiares en la estructura del Poder Judicial. Y el tope fue un caso de un magistrado que tenía 23 parientes en la estructura administrativa del Poder Judicial. Con información referida al año del 2018, solo como un punto de referencia, se documentó que entonces había 2 magistrados que contaban con más de 13 familiares trabajando en el Poder Judicial. Pero en el 2022, el colmo fue un magistrado que tenía 23 parientes en la estructura del Poder Judicial. Y si nos vamos a la diapositiva número 6, vemos la primera gráfica, la primera tabla, que ilustra a familiares de magistrados que trabajaban en el Poder Judicial Federal en diciembre del 2022. Ahí vemos, por ejemplo, mire, en el caso de las mujeres, 198 casos de mujeres que trabajaban en el Poder Judicial y que tenían relaciones familiares. Dice la tabla. De esos 198 casos de mujeres, 40 no tenían relaciones familiares con algún pariente en el Poder Judicial, pero con relaciones familiares en el Poder Judicial había 158 mujeres que trabajaban como magistradas, 158 magistradas que tenían parientes en el Poder Judicial y representaban las mujeres magistradas el 79.79%. De esas mujeres magistradas que tenían parientes en el Poder Judicial, de 1 a 2 familiares había 71 mujeres que representaban el 35.85%. Magistradas que tenían 3 familiares por lo menos en el Poder Judicial eran 26 y representaban el 13.13%. Y magistradas que tenían 4 familiares o más en el Poder Judicial eran 61 y representaban el 30.80%. Si nos vamos al caso de los varones en la columna de la derecha, vemos que sin relaciones familiares en el Poder Judicial había 89 magistrados, pero había 600 magistrados que tenían relaciones familiares con algún pariente en el Poder Judicial, lo que representaba el 87.08%. 87.08% magistrados varones tenían algún pariente en el Poder Judicial. Con 3 familiares había por lo menos 75 magistrados que representaban el 10.88% del total
y con 4 familiares o más había por lo menos 346 magistrados que representaban el 50.21%. Todo esto lo puede usted ver con más calma en esta diapositiva número 6. Pero en cuestión de género, las categorías de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal secretarial reportaron que había un 10% más de hombres que tenían relaciones familiares con personal que ocupaba algún cargo dentro de la estructura del Poder Judicial. Es decir, los varones eran más propensos al nepotismo y los varones habían metido un 10% más de parientes, de familiares al Poder Judicial. Tribunales y juzgados de la Ciudad de México eran los que en este reporte del 2022 concentraban el mayor número de relaciones familiares. Fíjese usted nada más el dato. Solo en los juzgados de la Ciudad de México, tribunales y juzgados de la Ciudad de México, había 2.877 casos de personas que tenían algún familiar o pariente en la estructura del Poder Judicial en la capital del país. 2.877 casos. Y ya había habido una disminución en el 2022 porque el registro que tenía el Consejo de la Judicatura es que en el 2021 había 3.000 personas que de alguna forma estaban emparentadas con algún otro funcionario en los tribunales y juzgados de la Ciudad de México. En segundo lugar, en este escalafón del nepotismo, en segundo lugar aparecía Jalisco, con relaciones familiares dentro de los órganos del Poder Judicial Federal de entre 900 y 1,000 personas. Y, en tercer lugar, el Estado de México, con estructuras de relaciones familiares en el Poder Judicial Federal de entre 500 y 600 trabajadores. Y fíjese usted, estos son datos muy consistentes y muy duros porque se derivan de un estudio que el mismo Consejo de la Judicatura llevó a cabo cuando todavía era presidido por Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, quien ahora trabaja como asesor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero estos datos son datos fieles, tomados de la misma estructura administrativa del Poder Judicial, y de ahí se derivan estos datos que nos muestran con mucha crudeza que el nepotismo ha lubricado durante muchas décadas los nombramientos en el Poder Judicial. Vamos a la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 vemos familiares de jueces que trabajaban en el Poder Judicial de la Federación en diciembre del 2022. Vemos que en el caso de 256 mujeres jueces, por lo menos 102 no tenían relaciones familiares en el Poder Judicial, pero con relaciones familiares dentro de la estructura del Poder Judicial había 154 jueces mujeres. Bueno, pues de estas mujeres que eran jueces, las que tenían entre uno y dos parientes trabajando en la estructura del Poder Judicial, había 97, que representaban el 37.89%. Con 3 familiares o más, había 11 mujeres jueces que representaban el 4.29%, y con 4 familiares o más, había 46 mujeres jueces que representaban el 17.96% de todo el personal de jueces en el Poder Judicial. Pero el caso de los varones, por supuesto, es mucho mayor y hay un mayor énfasis en esta práctica del nepotismo, porque si vemos la columna de la derecha, notará usted que con relaciones familiares dentro del Poder Judicial había 350 jueces que representaban el 70.28% del total, pero con uno o dos familiares había 190 jueces que representaban el 38.15%. Con 3 familiares había 34 jueces que representaban el 6.82%, y con 4 familiares o más había 126 jueces que representaban el 25.30%. Y digo representaban o había porque el estudio se refiere a la realidad que refleja en el año 2022, pero esto no significa de manera alguna que esa situación se haya corregido o sustancialmente haya cambiado.
¿Por qué? Porque es parte del informe del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal sobre relaciones familiares en el Poder Judicial, publicado el viernes 9 de diciembre del 2022, y es el último que se hizo con respecto a escudriñar en el interior del Poder Judicial Federal para saber cómo andan las relaciones del nepotismo. Esas relaciones que los trabajadores del Poder Judicial que están en paro no quisieran escuchar, no quisieran mencionar, porque parten del supuesto de que la reforma al Poder Judicial les perjudica porque trunca o interrumpe la carrera judicial, cuando vemos con números y estadísticas muy concretas que muchos de los nombramientos en el Poder Judicial se dan por influencias o por relaciones familiares dentro del ámbito de esta perniciosa práctica del nepotismo. De acuerdo con el estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal, destacaban 22 órganos jurisdiccionales, es decir, tribunales o juzgados, por tener de 5 a 9 grupos de familia entre el personal. Los 5 casos más relevantes eran en 2022 los que enseguida le enumero. Fíjese usted, el 16º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa de la Ciudad de México era el órgano jurisdiccional que reportaba el mayor número de grupos y relaciones familiares. Había ahí 9 grupos de familias que involucraban a 19 personas en una plantilla de 72 plazas ocupadas solo en el sexto Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa de la Ciudad de México, en un solo tribunal. También el Tribunal Colegiado de Circuito de Colima, ahí se identificaba en 2022 a un total de 9 familias involucradas dentro de la administración de la justicia. Había 9 grupos de familias involucradas que representaban 17 personas, aunque ya había bajado un poquito, porque en este mismo Tribunal Colegiado de Circuito de Colima, en el 2021 se identificaron 11 familias que incluían a 21 personas que trabajaban en ese Tribunal Colegiado de Colima. Otro caso muy relevante sobre nepotismo es el que se observaba en el primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa en el estado de Puebla. Ahí se reportaron en su momento 8 grupos de familias que estaban relacionadas solo en ese tribunal y que representaban 16 personas de una plantilla de 54 plazas totales en este primer Tribunal Colegiado Administrativo de Puebla. En el Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas, se reportaron en su estructura 8 grupos de familias que involucraban a 17 personas de una plantilla de 50 plazas ocupadas. Y en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo Penal en Puente Grande, Jalisco, había identificados 6 grupos de familias incorporadas en la estructura del Poder Judicial que involucraban a un total de 19 personas de una plantilla de 39 plazas ocupadas. Y bueno, en las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación, sobresale la coordinación de seguridad, pues con una plantilla que asciende a 715 plazas ocupadas, existen 38 grupos familiares que involucran a 80 personas. La mayoría incluyen a 2 personas por núcleo familiar. Así que si usted va a un tribunal federal y bueno, todavía hasta que se vote y se elija a los nuevos ministros, magistrados y jueces, todavía le puede pasar a usted que vaya a un tribunal y de repente haga un trámite con una persona que lo mande con su primo, con su tío, con su tía, con su esposa, con su, bueno, con algún pariente que esté por ahí en el mismo juzgado y todo queda en familia. El problema de esto es que las relaciones familiares también hacen muy susceptibles a estos grupos familiares incrustados en el Poder Judicial a las prácticas de la manipulación de los expedientes y a la corrupción y al manejo corrupto de algunos casos. Bueno, vamos a la diapositiva número 12. En la diapositiva número 12 vemos familiares de personal secretarial que trabajaba en el Poder Judicial en diciembre del 2022.
Ahí vemos, por ejemplo, que con relaciones familiares había 1,989 personas del personal secretarial que representaban el 55,58%, es decir, más de la mitad de las personas que desarrollaban alguna labor secretarial en el Poder Judicial, más de la mitad tenían algún pariente ahí en el Poder Judicial. De uno a dos familiares, 1,199 personas que representaban el 33,51%. Con tres familiares o más, había 254 personas que representaban el 7,09%. Y con cuatro familiares o más que trabajaban en el área de personal secretarial en el Poder Judicial, con cuatro familiares o más, había 536 personas que representaban el 14,98%. Estamos hablando en este caso solo de mujeres. Pero si hablamos de los varones que trabajaban como personal secretarial en el Poder Judicial, vemos, por ejemplo, que con cuatro familiares o más, había 790 varones que representaban el 18,45% del total. Pero en general, los hombres que trabajaban en esta área de personal secretarial en el Poder Judicial y que siguen trabajando, la mayoría de ellos, representaban el 63,66% de personas que tenían entreverada alguna relación familiar en este espacio reservado al personal secretarial en los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación. Como usted puede ver, los números son muy ilustrativos. E insisto en el dato, son datos oficiales del mismo Poder Judicial, donde en el mismo Poder Judicial reconocen que el nepotismo es una práctica muy generalizada en ese poder de la Federación. Vamos a la diapositiva número 13 y en la diapositiva número 13 vemos las estadísticas que ilustran las relaciones familiares de secretarios de tribunales, secretarios de tribunales de circuito, tribunales de circuito. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en los tribunales de circuito entre mujeres había, y probablemente siguen ahí, 1,144 personas que tenían relaciones familiares en los tribunales de circuito. 1,144 personas que representaban el 58,27% del personal. Este estudio, muy serio, detallado, se hizo en diciembre del 2022, se presentó en diciembre del 2022 y es el último que se ha hecho al respecto. Probablemente algunas cosas cambiaron, pero no creo que profundamente haya sucedido porque estas prácticas están muy enraizadas en el Poder Judicial. Personas que trabajaban en tribunales de circuito con uno o dos familiares eran 676 que representaban el 34,43%. Y con cuatro familiares o más, entre las mujeres que trabajaban en tribunales de circuito, había 326 personas que representaban el 16,60%. Y en el caso de los varones, nada más con este dato de cuatro familiares o más, había 445 varones que trabajaban en tribunales de circuito del Poder Judicial que representaban el 19,33%, pero 1,486 varones que trabajaban en tribunales de circuito en el 2022 representaban el 64,55% de las personas que tenían relaciones familiares dentro de la administración del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 73, todavía vigente, que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, todo lo demás está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el que hizo este estudio sobre nepotismo. Mientras que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 100 que el Consejo de la Judicatura se integrará por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En este caso estamos hablando de que el Consejo de la Judicatura todavía en este momento lo preside Norma Piña, quien también será la presidenta del Consejo. La presidenta de la Suprema Corte en este momento es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Tres consejeros
son designados por el Pleno de la Corte por mayoría de cuando menos 8 votos de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito. Es decir, se elige entre magistrados de circuito y jueces de distrito 3 integrantes del Consejo de la Judicatura que son nombrados por el Pleno de la Suprema Corte. Y además hay un consejo, 2 consejeros designados por el Senado de la República y un consejero designado por el presidente de la República. Vemos enseguida en la diapositiva número 15 los trabajadores, los familiares de trabajadores que se desempeñan como secretarios de juzgado de distrito. Secretarios de juzgado de distrito, en este caso mujeres, representaban 845 personas, el 52.32% tenían las mujeres alguna parienta o pariente en los juzgados de distrito. Y en los juzgados de distrito, los varones representaban 1,239 personas que tenían algún parentesco con alguien que trabajaba en los juzgados de distrito y representaban los varones el 62.63%. Dicho de otra manera, en los juzgados de distrito, la red de parientes de mujeres representaba el 52.32% en diciembre del 22 y en los juzgados de distrito, la red de varones emparentados representaban el 62.63%. Y bueno, en la diapositiva número 16 vemos otro caso, el caso de familiares de personal actuarial, es decir, de actuarios que trabajan en el Poder Judicial, y vemos también las proporciones son muy altas. Con relaciones familiares, 670 actuarios, que representa en el caso de las mujeres el 50.49%. Y de actuarios que trabajan en el Poder Judicial y que están emparentados con otras personas del Poder Judicial, son 946 que representan el 56.88%. Aquí sin mayores vueltas, más del 50% de los actuarios que trabajan en el Poder Judicial tienen algún pariente, entre 1 y 4 parientes en el Poder Judicial. El actual Consejo de la Judicatura Federal, que todavía preside la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, este Consejo de la Judicatura es el encargado de resolver sobre la designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y, en su caso, reincorporación de jueces de distrito y magistrados de circuito. También, el actual Consejo de la Judicatura puede suspender en sus cargos a magistrados de circuito y jueces de distrito que estuvieran involucrados en la comisión de algún delito. Además, este Consejo de la Judicatura está facultado para investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a las personas servidoras públicas y empleadas del propio Consejo de la Judicatura, así como de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y plenos regionales. ¿Y qué más? Bueno, vamos a la diapositiva 18, porque aquí en la diapositiva 18 vemos familiares de oficiales judiciales que trabajan en el Poder Judicial. Y vamos a los datos generales. Hay entre oficiales judiciales, vea usted nada más qué cantidad, entre oficiales judiciales hay 5,590 mujeres que tienen parientes en la estructura del Poder Judicial. Estamos hablando del 44.58%. Y en el caso de los varones que trabajan en el área de oficiales judiciales, hay 4,037 personas que tienen algún pariente en la estructura que representan el 40.70%. Eso nos da una idea de cómo está definido por el nepotismo el Poder Judicial. Y bueno, quienes tienen más de 4 familiares representan entre las mujeres el 11.78%, entre los oficiales judiciales, y entre los varones el 13.61%, los que tienen 4 familiares o más en la estructura del Poder Judicial en el área de oficiales judiciales. Luego de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que tendrá plena vigencia operativa
luego de los comicios de ministros, magistrados y jueces del 1 de junio del 2025, el Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por el órgano de administración judicial que se encargará de la administración de los recursos y del personal del Poder Judicial. Mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a crear justamente con la reforma, el Tribunal de Disciplina Judicial supervisará el desempeño de ministros, magistrados y jueces y hará evaluaciones y dictará sanciones. Es decir, este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sí va a supervisar el trabajo de los ministros de la Suprema Corte, que en este momento no son supervisados por el Consejo de la Judicatura. Según esto, se supervisan ellos mismos, como lo veremos enseguida. Miren, la última diapositiva, la número 20. En esta tabla vemos a los familiares de personal técnico de servicio que trabajan en el Poder Judicial y el dato es igual. El personal técnico que tiene algún pariente en la estructura del Poder Judicial representa el 33.40%, 164 trabajadores que representan el 33.40%. En el caso de las mujeres, 33.40%. Y en este ámbito del personal técnico de servicio del Poder Judicial, en el caso de los varones, quienes tienen alguna relación familiar son 999 varones que representan el 42.47%, como se ve en esta tabla de la diapositiva 20. Y finalmente, en el estudio referido sobre el nepotismo en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura no incluyó a la Suprema Corte en este estudio ni a los ministros que la integran porque no tiene facultades para hacerlo. Es decir, el Consejo de la Judicatura no se puede meter en los asuntos de la Suprema Corte. Por eso les decía hace un momento que es una buena noticia que el Tribunal de Disciplina Judicial, que empezará a funcionar a partir del próximo año cuando se elija sus integrantes, ellos sí van a poder fiscalizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Bueno, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento tiene la atribución de resolver sobre las responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes respecto a las faltas de las y los ministros y las faltas graves cometidas por los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, los ministros se supervisan a sí mismos y, como usted supondrá, pues si ellos solitos se cuidan, no creo que se hagan mucho daño. Bueno, pero sí, el Pleno de la Suprema Corte puede solicitar al Consejo de la Judicatura que revise la conducta de magistrados y jueces. Todo esto va a cambiar una vez que se elijan ministros, jueces, magistrados y los integrantes del órgano de disciplina judicial que se van a elegir el 1 de junio del 2025. Con esto terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias, buenas noches y descansen.